Mi familia me abandonó por mi hermana adorada. Ahora me ruega ayuda porque su negocio se hunde. Hola a todos. Jamás pensé que compartiría algo tan personal en Internet, pero aquí estoy. Soy una mujer de 32 años y mi vida ha dado un giro tan inesperado que aún me cuesta asimilarlo. Hace años mis propios padres me echaron de casa, tratándome como si fuera una extraña. ¿La razón? Conseguí pagar mi maestría sin su ayuda, y mi hermana, la hija adorada, no pudo soportarlo. Es una historia larga, pero necesito desahogarme, y quizás ustedes puedan darme algún consejo, o al menos ser un hombro virtual en el que apoyarme. Así que déjenme explicarles la dinámica de mi familia, y cómo todo llegó a este punto. Desde que tengo memoria, siempre fui la sombra de mi hermana mayor. Crecí en un vecindario tranquilo en las afueras de Austin, Texas, en una familia que, desde el primer día, dejó claro quién era su favorita. Si mi hermana recibía una buena calificación, organizaban una cena especial, llamaban a toda la familia para contarles lo increíble que era. Si yo obtenía la misma calificación, la reacción era un simple, ¡ah, qué bien! ¿Podrías pasarme la sal? Mi hermana, Laura, de 36 años, siempre brilló en todo. Era hermosa, extrovertida y naturalmente talentosa. En la escuela conseguía los mejores papeles en las obras de teatro, lideraba equipos deportivos y sacaba calificaciones perfectas. Yo, en cambio, era la chica callada que prefería los libros y la tecnología. Nunca me interesaron las competencias ni el protagonismo. Me refugiaba en mi habitación, programando y soñando con un futuro donde mi intelecto fuera valorado. Cuando Laura fue aceptada en una prestigiosa escuela de negocios en Nueva York, mis padres actuaron como si hubiera ganado el premio Nobel. Le pagaron todo. La matrícula, un lujoso apartamento en Manhattan, ropa de diseñador, viajes a Europa en verano y escapadas a la playa en cada receso. Su éxito era la mayor fuente de orgullo de la familia. Yo, por otro lado, sabía que estaba sola en mi camino. Aún así, no me rendí. Fui a la universidad con préstamos estudiantiles y trabajos de medio tiempo, logrando graduarme con honores en ingeniería informática. Pero cuando finalmente obtuve mi título, la reacción de mi madre fue un desinteresado. ¡Qué bueno, cariño! ¿Viste las fotos de la graduación de Laura? Se veía tan elegante. A pesar de todo, encontré un buen empleo gestionando proyectos en una empresa tecnológica. No era mi trabajo soñado, pero me permitía pagar las cuentas y seguir avanzando. Sin embargo, yo quería más. Mi meta siempre había sido dirigir mi propia empresa, o al menos, alcanzar un puesto importante en la industria. Así que decidí postularme a un máster en administración de empresas en una de las universidades más prestigiosas del país. El problema era el costo, más de 6 cifras. A pesar de saber que mis padres no me veían como su prioridad, tenía la esperanza de que al menos me ayudaran con parte de los gastos. Después de todo, habían financiado cada aspecto de la educación de Laura sin dudarlo. Esperé hasta una cena familiar para plantear el tema. Como siempre, la conversación giraba en torno a los últimos logros de Laura en el negocio familiar. Un restaurante que habían expandido con grandes ambiciones. Cuando finalmente encontré un momento para hablar, expliqué mi plan, la universidad a la que había sido aceptada y cómo esto podría impulsar mi carrera. La reacción de mis padres fue como si les hubiera pedido que vendieran sus órganos. Su respuesta fue un rotundo no. No solo se negaron a pagar, sino que ni siquiera quisieron firmar como aval para un préstamo estudiantil. Laura ya tuvo su oportunidad. Ahora tenemos que pensar en nuestra jubilación, dijo mi padre con toda naturalidad. Lo peor fue cuando mi madre añadió: Laura estudió negocios para fortalecer la empresa familiar. ¿Tu MBA? Eso es solo para ti, ¿no? Como si yo no fuera parte de la familia. Como si mi éxito no contara. Estaba devastada. ¿Cómo podían haber gastado tanto dinero en Laura y negarme incluso un pequeño apoyo a mí? Pero no estaba dispuesta a renunciar. Así que recurrí a la única persona en mi familia que siempre había sido diferente. Mi tía Patricia. Patricia, la hermana mayor de mi padre, era neurocirujana y tenía una vida completamente distinta a la de mis padres. Mientras ellos siempre habían visto su restaurante como el mayor logro familiar, ella había forjado su propio camino, y por eso siempre había una tensión entre ellos. Mi padre nunca soportó que su hermana lo opacara con su éxito. No quería involucrarla, pero no tenía más opción. Llamé a Patricia y le conté todo. La negativa de mis padres, mi sueño del MBA y lo mucho que significaba para mí. Su respuesta fue inmediata. Por supuesto que te ayudaré. ¿Por qué no viniste antes? Siempre he creído en ti y sería un honor invertir en tu futuro. Sentí una mezcla de alivio y miedo.
Sabía que si mi padre se enteraba, explotaría de ira. Así que le pedí a Patricia que lo mantuviéramos en secreto, y ella entendió la complicada dinámica familiar. Por un tiempo todo parecía ir bien. Mi matrícula estaba pagada y me preparaba para empezar el MBA con una mezcla de emoción y nervios. Sentía que por primera vez en mi vida estaba avanzando sin depender del reconocimiento de mi familia. Hasta que Laura lo arruinó todo. No estoy segura de cómo lo descubrió. Tal vez revisó mi correo sin permiso o escuchó una conversación. De alguna manera se enteró de que Patricia me estaba ayudando, y en lugar de ignorarlo, decidió convertirlo en un escándalo. Una noche llegué a casa después del trabajo, emocionada por contarles a mis padres sobre mi orientación en la universidad. Pero tan pronto como entré, sentí que algo andaba mal. La casa estaba en silencio, un silencio tenso y cargado. En la sala, todas mis cosas estaban empacadas en cajas, como si estuvieran borrando mi existencia de ese hogar. Laura estaba de pie en un rincón con una sonrisa de triunfo en el rostro. Mis padres, sentados en el sofá, tenían expresiones de enojo y decepción. Mi padre fue directo al grano. «¿Cómo explicas esto?», dijo, lanzándome un montón de papeles. Los tomé con manos temblorosas y al leerlos me quedé en shock. Laura había creado correos electrónicos falsos entre Patricia y yo, en los que supuestamente yo le entregaba información confidencial del restaurante a cambio de su ayuda financiera. En esos correos se hablaba de recetas secretas, proveedores y problemas financieros. Todo fabricado pero hecho de manera tan convincente que cualquiera lo creería. Intenté defenderme. «Esto es mentira. Yo nunca haría algo así». Pero mis padres no querían escucharme. «Te dimos nuestra confianza y nos apuñalaste por la espalda», dijo mi padre con furia. Nada de lo que dijera cambiaría el hecho de que, para ellos, Laura siempre tenía la razón. Y así, en cuestión de minutos, me echaron de casa. Me encontré en la calle, con unas pocas cajas y la ropa que llevaba puesta. Cargando mi auto, vi a los vecinos asomándose por las ventanas, murmurando sobre el drama familiar. Me sentí sola, traicionada y humillada. En medio del llanto, llamé a Patricia. Apenas pude hablar, pero ella no necesitó muchas explicaciones. «Ven a mi casa ahora mismo», dijo con firmeza. Sin ella, no sé cómo habría salido adelante. Patricia no solo me recibió en su casa, sino que me ofreció algo que mis propios padres jamás me habían dado: apoyo incondicional. Desde el momento en que crucé la puerta de su apartamento en Houston, supe que con ella estaría segura. No hubo preguntas incómodas ni juicios, solo un fuerte abrazo y una taza de té caliente mientras intentaba recomponerme. «No te preocupes, cariño, aquí estás a salvo», me dijo, acariciando mi espalda mientras las lágrimas rodaban por mi rostro. Aún así, me costó días aceptar lo que había pasado. La imagen de mis padres mirándome como si fuera una traidora no salía de mi mente. La sonrisa satisfecha de Laura, como si al fin hubiera logrado deshacerse de mí, me perseguía en sueños, pero no podía detenerme. Mi MBA comenzaba en cuestión de semanas, y por más rota que estuviera emocionalmente, sabía que este era mi momento para demostrar mi valía. Me enfoqué en mis estudios con una determinación que nunca había sentido antes. Mientras Laura y mis padres seguían adelante con su vida como si yo nunca hubiera existido, yo me hundí en los libros, en los proyectos y en los debates de clase. Canalicé mi dolor en algo productivo, y con el tiempo empecé a destacar. El programa de MBA fue una de las experiencias más desafiantes de mi vida, pero también una de las más transformadoras. Entré como una joven insegura, arrastrando años de sentirse la hija de segunda categoría. Pero con cada logro, con cada reconocimiento de mis profesores y compañeros, empecé a creer en mí misma. Cuando me gradué con honores, no hubo fiesta familiar. No hubo discursos orgullosos de mis padres, ni fotos enmarcadas en la casa donde crecí. Pero sí hubo una cena especial con Patricia, quien brindó conmigo y dijo con una sonrisa: «Sabía que lo lograrías». Ese momento valió más que cualquier aplauso de mis padres. Con mi maestría en Administración de Negocios en mano, conseguí un trabajo en una prestigiosa firma de consultoría en Dallas. Por primera vez, sentí que estaba en un ambiente donde mis habilidades eran valoradas sin comparaciones, sin favoritismos. La vida finalmente parecía estar en el camino correcto. Y entonces, después de 3 años de absoluto silencio, Laura apareció en mi puerta. Era una tarde tranquila de sábado cuando escuché el timbre sonar. No esperaba visitas, así que me tomó por sorpresa. Pero nada pudo prepararme para lo que vi cuando abrí la puerta. Laura estaba allí, pero no era la misma persona que recordaba. Su cabello, antes siempre perfectamente peinado, estaba recogido a toda prisa, con mechones sueltos cayendo sobre su rostro.
Tenía ojeras marcadas y su ropa, que solía ser impecable y cara, ahora se veía gastada. ¿Podemos hablar?, dijo en un tono que no le había escuchado jamás. Débil, casi suplicante. Por un momento quise cerrar la puerta en su cara, pero la curiosidad pudo más. Así que la dejé entrar, observándola con desconfianza mientras se sentaba en mi sala, inquieta, moviendo las manos nerviosamente. No hizo rodeos. «Necesito tu ayuda», confesó al fin. Me tomó unos segundos procesarlo. Mi hermana, la favorita de la familia, la que siempre había tenido todas las puertas abiertas, estaba aquí, pidiéndome ayuda. «El restaurante está en problemas», continuó. «Graves problemas». Respiré hondo y crucé los brazos. «¿Y qué esperas que haga yo?». Laura tragó saliva y evitó mi mirada. Su actitud arrogante había desaparecido por completo. Mamá y papá lo apostaron todo a la expansión del negocio, pidieron préstamos enormes, pero nada salió como esperaban. Las deudas los están ahogando. Y, si no encuentran una solución pronto, van a perderlo todo. Hubo una parte de mí que sintió satisfacción. No voy a mentir. Durante años me hicieron sentir insignificante, y ahora estaban viendo lo que era estar en el otro lado. Pero también sentí algo más. No era exactamente lástima, pero tampoco indiferencia. «¿Por qué vienes a mí?», pregunté manteniendo la calma. Laura levantó la vista con una expresión de vergüenza. «Porque tú lo lograste. Porque tienes éxito. Porque sabes cómo manejar este tipo de situaciones». Lo entendí al instante. No solo quería consejos, quería dinero. Me reí sin humor y me recargué en el sofá. «Déjame ver si entiendo bien. Después de años sin hablarme, después de echarme de casa y tratarme como si no existiera, ahora vienes porque necesitas algo de mí». Laura bajó la mirada. «Sé que lo que hicimos estuvo mal. Me dejé llevar por los celos. Pensé que tú...». ¿Que yo qué?, interrumpí con frialdad. ¿Que no merecía nada? ¿Que era menos que tú? Laura no pudo responder. Solo me miró con ojos llenos de arrepentimiento. Tomó un respiro profundo antes de decir: «No sé cómo reparar esto, pero somos familia, y la familia se ayuda, ¿no?». Esa palabra otra vez. «Familia». No respondí de inmediato. Porque, aunque todo dentro de mí me decía que me alejara, una pequeña parte dudaba. Laura me dejó su número antes de irse. Me pidió que lo pensara. Y ahora estoy aquí, preguntándome qué hacer. Desde que Laura apareció en mi puerta, su pedido de ayuda no ha dejado de darme vueltas en la cabeza. Durante años, soñé con el día en que mi familia se diera cuenta de lo que perdieron al despreciarme. Ahora ese día había llegado, y sin embargo, en lugar de sentirme triunfante, me sentía agotada. No sabía qué me molestaba más, que Laura tuviera el descaro de pedirme ayuda después de todo lo que me hizo, o que parte de mí estuviera considerando darle una oportunidad. Pasé los siguientes días intentando concentrarme en mi trabajo, pero era inútil. Las palabras de Laura resonaban en mi cabeza. «Somos familia, la familia se ayuda». ¿Pero ellos me ayudaron a mí? Fui a cenar con Patricia como cada semana y le conté todo. Escuchó en silencio, dejando su copa de vino a un lado. Cuando terminé, soltó un suspiro y me miró con esa expresión que siempre me hacía sentir protegida. «Cariño, hay algo que debes preguntarte antes de decidir. Si estuvieras en su lugar, ¿crees que ellos harían lo mismo por ti?». Me quedé callada, porque la respuesta era obvia. «Sabes lo que pienso», continuó Patricia. «Pero esta decisión es tuya. Solo prométeme algo. No te pongas en riesgo por ellos. No sacrifiques lo que has construido». Esa noche apenas dormí. Por un lado, tenía la oportunidad de demostrarles que yo era mejor persona que ellos, que podía ayudarles a pesar de todo. Pero por otro, sentía que involucrarme significaría volver a abrir una herida que apenas estaba sanando. ¿Valía la pena? 2 días después, tomé mi decisión. Después de varias noches sin dormir, con mi mente dando vueltas a la misma pregunta, decidí que necesitaba respuestas antes de tomar cualquier decisión. No podía basarme solo en lo que Laura me había dicho. Así que, en lugar de llamarla, decidí investigar por mi cuenta. Usé mis contactos y algunas herramientas que aprendí en mi MBA para acceder a información pública sobre el restaurante. Los resultados fueron peores de lo que imaginaba. No solo estaban endeudados hasta el cuello, sino que también enfrentaban multas por violaciones a normas sanitarias y evasión de impuestos.
Si las cosas seguían así, no solo perderían el negocio, sino que podrían enfrentar consecuencias legales serias. Entonces lo entendí todo. Laura no vino a mí porque realmente quería arreglar nuestra relación. No se apareció en mi puerta porque sintiera remordimiento por lo que me hizo. Vino porque estaban desesperados. Porque yo era la única persona en la familia con el conocimiento y las conexiones suficientes para salvarlos. Después de todo este tiempo, después de todo lo que hicieron, lo único que les importaba era lo que podía hacer por ellos. Pero en lugar de sentir rabia, sentí paz. Por primera vez, las cosas estaban claras para mí. Finalmente llamé a Laura. «Te ayudaré», le dije, y escuché su suspiro de alivio al otro lado de la línea. Pero antes de que pudiera agradecerme, agregué, «Con una condición». Se hizo un silencio. «Dime». «Esto no es un rescate, es un último favor. No te daré dinero, no volveré a involucrarme en la familia. Solo te diré qué hacer para salvar lo que quede del negocio. Si sigues mi consejo, tal vez puedan salir de esta. Pero si no lo haces, no vuelvas a buscarme». Laura tardó un momento en responder. «Está bien, lo acepto». Al día siguiente nos reunimos en una cafetería. Llevé documentos con un plan detallado sobre lo que debían hacer. Reducir gastos innecesarios, renegociar deudas, corregir problemas legales. Todo lo que cualquier empresario con sentido común haría para evitar la quiebra. Cuando terminé de explicarle, Laura se quedó callada. «Es mucho trabajo», murmuró. La miré directo a los ojos. «Sí. Pero es la única opción si realmente quieres salvar el restaurante». Suspiró y tomó los papeles con manos temblorosas. «Gracias», dijo en voz baja. Me levanté y la observé una última vez. «Buena suerte, Laura». Y con eso me fui. No miré atrás. Después de mi encuentro con Laura, sentí una extraña calma, como si finalmente hubiera cerrado un capítulo de mi vida que llevaba demasiado tiempo abierto. Ya no esperaba que mi familia me aceptara ni que se disculparan sinceramente. No necesitaba su validación. Los días pasaron y, aunque intenté seguir adelante con mi rutina, no pude evitar preguntarme qué harían con la información que les di. ¿Seguirían mis consejos o, como siempre, ignorarían lo que no querían escuchar? No tardé en obtener la respuesta. Unas semanas después, recibí un mensaje inesperado de Laura. «Intentamos seguir el plan, pero es demasiado tarde. Todo se está viniendo abajo». No respondí. A la mañana siguiente los titulares locales lo confirmaron. El restaurante había cerrado oficialmente. La noticia hablaba de problemas financieros insostenibles, demandas pendientes y una investigación por irregularidades fiscales. Era el fin del negocio que mis padres habían puesto por encima de todo, incluso de su propia hija. Podría haber sentido satisfacción, pero lo único que experimenté fue alivio. No porque quisiera verlos fracasar, sino porque esto significaba que, por fin, estaba completamente libre. Pero la historia no terminó ahí. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en la oficina, mi asistente me informó que alguien estaba en la recepción pidiendo verme. «Dicen que son tus padres». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Respiré hondo. Me enderecé y le di la única respuesta posible. «Diles que no puedo recibirlos». Unos minutos después, mi asistente volvió con una nota escrita apresuradamente. «Por favor, hija, solo queremos hablar». Pero era demasiado tarde para eso. Tomé la nota, la doblé con cuidado y la dejé a un lado. Luego volví a mi trabajo. Porque, por primera vez en mi vida, yo decidía quién entraba y quién no en mi mundo. Ignorar a mis padres en la recepción de mi oficina fue una de las decisiones más difíciles que he tomado. No porque sintiera culpa, sino porque, en el fondo, sabía que esa era la última vez que intentarían acercarse. Durante años anhelé que me buscaran, que reconocieran su error, que me dieran el respeto y el amor que merecía. Pero cuando finalmente lo hicieron, supe que no significaba lo que yo había esperado. No venían porque me extrañaban, venían porque me necesitaban, y yo ya no estaba dispuesta a ser su salvavidas. Pero la historia aún no había terminado. Unos días después de su visita a mi oficina, recibí una llamada de un número desconocido. Algo en mi interior me dijo que respondiera. «Hola», dije con cautela. Hubo un breve silencio antes de que una voz temblorosa hablara. «Soy mamá». Mi pecho se tensó. No hablaba con ella desde la noche en que me echaron de casa. «¿Qué quieres?», pregunté sin intención de ser cruel, pero dejando claro que no tenía tiempo para juegos.
Por favor, solo escúchame, suplicó. Su voz sonaba diferente, quebrada, como si hubiera envejecido en estos años. No dije nada, pero tampoco colgué. Sé que no merecemos tu ayuda. Lo que te hicimos fue imperdonable, pero no sé a quién más acudir. Respiré hondo. Aquí vamos de nuevo. Ya les di mi ayuda, pero nunca la tomaron, respondí con frialdad. ¿Qué más esperas de mí? Se escuchó un sollozo contenido al otro lado de la línea. No es sobre el restaurante, es sobre Laura. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué pasa con Laura? Mi madre tardó un momento en responder. Está en problemas. Graves problemas. No supe qué decir. Me quedé en silencio, esperando que mi madre explicara qué significaba que Laura estuviera en problemas. Una parte de mí quería decirle que eso ya no era asunto mío, que después de todo lo que había pasado, no tenía por qué involucrarme, pero otra parte no podía ignorar lo que estaba escuchando. Después del cierre del restaurante, Laura intentó encontrar otro trabajo, continuó mi madre con la voz débil. Pero nadie quería contratarla. La situación financiera se volvió insostenible. Perdió su casa, vendió casi todas sus cosas, y ahora está viviendo en un motel barato a las afueras de la ciudad. Respiré hondo, sintiendo una mezcla de emociones. Eso es terrible, dije con voz neutra. Pero no entiendo por qué me llamas a mí. Porque necesita ayuda, dijo mi madre entre sollozos. Y yo no puedo hacer nada por ella. Fruncí el ceño. ¿Y papá? Hubo un largo silencio. Se fue. Sentí que el aire se volvía más pesado. ¿Qué? Cuando todo colapsó, simplemente nos dejó. No quiso enfrentar las consecuencias. Tomó lo que quedaba de dinero y se fue a otro estado. No ha llamado, no ha escrito. No sé si volveré a verlo. Esto me tomó por sorpresa. A pesar de todo lo que mi padre había hecho, nunca imaginé que simplemente abandonaría a su familia en el momento más crítico. Pero había algo que aún no entendía. Si necesitas ayuda para Laura, ¿por qué no recurres a Patricia? Escuché el sonido de un suspiro tembloroso al otro lado de la línea. Lo hice. Pero ella me dijo que ya no podía salvarnos. Cerré los ojos. Por supuesto que Patricia había sido la primera opción, porque, incluso después de todo, mis padres siempre verían en ella una fuente de recursos, y cuando Patricia les cerró la puerta, vinieron a mí. Por favor, hija, rogó mi madre, no la dejes sola. Me pasé una mano por la cara, sintiendo el peso de la decisión ante mí. Sabía lo que debía hacer, pero eso no significaba que fuera fácil. El tono de voz de mi madre me puso en alerta. ¿Qué clase de problemas? Pregunté con cautela. Hubo un silencio incómodo antes de que hablara de nuevo. Después de que cerramos el restaurante, Laura intentó arreglar las cosas por su cuenta. Quiso iniciar un nuevo negocio, pero tomó malas decisiones. Y ahora tiene deudas con gente peligrosa. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué significa gente peligrosa? Mi madre sollozó. No lo sé exactamente. Solo que recibió dinero de prestamistas turbios. Ahora la están amenazando. No tiene a dónde ir y está aterrada. Me quedé en silencio procesando la información. Laura, la hija dorada, la que siempre había sido la número uno en todo, ahora estaba al borde del colapso. Y una vez más recurrían a mí. ¿Y qué esperan que haga? No queremos dinero, lo juro, respondió mi madre rápidamente. Pero tú eres inteligente, sabes de negocios, tienes contactos. Quizá puedas ayudarla a encontrar una solución. Me reí sin humor. No, mamá. Ustedes no quieren mi ayuda. Quieren que les resuelva la vida. Como siempre. Mi madre sollozó de nuevo. Por favor, solo habla con ella. Cerré los ojos. Lo último que quería era volver a involucrarme en los problemas de mi familia. Pero una parte de mí, muy en el fondo, sentía curiosidad. Después de todo, esta era mi hermana. Y aunque nunca me trató como tal, no podía ignorar lo que estaba pasando. Está bien, dije finalmente. La veré una vez. Pero si descubro que esto es otra manipulación, será la última vez que nos veamos. Gracias, susurró mi madre con la voz quebrada. Te lo agradezco más de lo que imaginas. Colgué el teléfono y solté un largo suspiro. Sabía que no debía hacerlo. Sabía que lo mejor para mi paz mental era mantenerme alejada. Pero algo me decía que esta vez era diferente. Y tenía que descubrirlo por mí misma. 2 días después,
Accedí a encontrarme con Laura en una cafetería discreta en el centro de la ciudad. No quería que supiera dónde vivía ni que tuviera acceso a mi entorno. Cuando llegué, ella ya estaba ahí. Pero no era la Laura que recordaba. Lucía pálida, con la piel apagada y el cabello descuidado. Sus manos temblaban cuando sostuvo su taza de café. Me pregunté cuándo había comido bien por última vez. Me senté frente a ella sin decir una palabra. Quería que hablara primero. Laura levantó la mirada y por primera vez en su vida parecía rota. «Gracias por venir», susurró. No respondí. «Mamá te contó, ¿verdad?», asentí esperando que continuara. Laura suspiró y se pasó una mano por el rostro. Cometí un error. Varios, en realidad. Después de que cerró el restaurante, intenté iniciar un negocio propio. Algo pequeño, algo que demostrara que podía hacer las cosas por mí misma. Pero no tenía dinero, así que tomé préstamos. Su voz se quebró. No eran préstamos normales. No fui a un banco porque ningún banco me aprobaría nada con mi historial. Así que recurrí a otra gente. Sentí un escalofrío. «¿Cuánto debes?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Laura tragó saliva. $200,000. Mi estómago se hundió. ¿200,000? Repetí, incrédula. «¿Cómo llegaste a eso?». «Intereses», murmuró. No entendí bien los términos cuando firmé. Solo necesitaba dinero rápido. Pensé que podría devolverlo antes de que se acumulara, pero el negocio fracasó. Y ahora ellos quieren su dinero. Su voz tembló. «Y si no lo consigo pronto, no sé qué van a hacerme». Me apoyé en la silla, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Laura me miró con los ojos llenos de desesperación. «Sé que no merezco nada de ti. Lo sé. Pero eres la única persona que conozco que podría ayudarme». Respiré hondo. «¿Cómo exactamente esperas que te ayude?». Laura titubeó. «No te estoy pidiendo dinero, solo... ¿Podrías hablar con ellos? Eres inteligente, negocias todo el tiempo. Quizá puedas convencerlos de darme más tiempo». Me quedé en silencio, sintiendo que un enorme peso caía sobre mí. No podía creerlo. Después de todo, seguía siendo la misma Laura, siempre esperando que alguien más arreglara sus errores. Pero esta vez, no era solo una pelea familiar. Esta vez, estaba jugando con fuego. Miré a Laura por un largo momento. La mujer que tenía frente a mí ya no era la hermana arrogante y confiada que conocí toda mi vida. Era una persona derrotada, quebrada por sus propias decisiones, y sin embargo su petición me lo dejaba claro. Seguía siendo la misma. Siempre buscando a alguien que la salvara. Siempre esperando que otra persona asumiera las consecuencias de sus errores. Respiré hondo y me incliné hacia adelante. «No lo haré». Laura parpadeó. «¿Qué?». «No voy a ayudarte», repetí con firmeza. «No voy a hablar con ellos. No voy a negociar. No voy a limpiar este desastre por ti». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Por favor», susurró. «No sabes lo que podrían hacerme». «¿Y tú sabías lo que me hiciste a mí?», repliqué con calma. «¿Te importó cuando me echaste de casa? ¿Cuándo falsificaste esos correos para arruinarme?». Laura se quedó sin palabras. Me enderecé y recogí mi bolso. «Esto es lo que va a pasar», dije, mirándola fijamente. «Vas a enfrentar las consecuencias de tus decisiones, como yo enfrenté las mías cuando me quedé sin casa y sin familia, como yo me levanté sola cuando nadie me ayudó». Laura sollozó, pero yo ya no sentía pena. Sentía libertad. Me puse de pie. «Te deseo suerte, Laura, pero esta es la última vez que hablamos». Sin darle oportunidad de responder, me giré y salí de la cafetería, dejando atrás los escombros de una relación que nunca fue justa, que nunca fue equilibrada. Salí a la calle y respiré profundamente, sintiendo el aire fresco en mi piel. Por primera vez en mi vida no me sentía la sombra de Laura. No me sentía una hija de segunda categoría. Me sentía libre, y eso no tenía precio.